esposa embarazada, desapareció tras la traición, pero las pruebas que dejó ganaron el juicio. El aire fresco de octubre en Pamplona llevaba consigo el aroma de las castañas asadas que vendían cerca del Mercadona donde Elena Malvar trabajaba. A sus 32 años, con 7 meses de embarazo, había aprendido a caminar con esa gracia cuidadosa de las mujeres que cargan una vida nueva. Su uniforme verde oliva del supermercado se tensaba ligeramente sobre su vientre, pero sus ojos castaños brillaban con esa felicidad serena de quien espera algo hermoso. «Elena, puedes irte ya», le dijo Miquel, el encargado de almacén, mientras revisaba los papeles de una entrega equivocada. «Han traído detergente en lugar de productos lácteos. Mejor que la mitad del turno se vaya y mañana lo solucionamos». Ella sonrió, acariciándose instintivamente la barriga. «Perfecto. Le haré una sorpresa a Rubén con sus croquetas de jamón». Salió del centro comercial Las Cañas con paso ligero, pensando en la cara que pondría su marido al verla llegar temprano. Rubén Larrinaga, supervisor financiero en Sistemas de Seguridad Navarra, siempre llegaba a casa con esa expresión de cansancio que a ella le daba ternura. «Trabaja tanto para nosotros», pensaba mientras esperaba el autobús de la línea 4. En la panadería Goitia compró pan de hogaza recién hecho. En el estanco pagó las facturas del gas y la luz. Todo rutinario. Todo perfecto en su pequeño mundo de clase media en el barrio de La Rochapea. «¿Cómo está hoy mi nieta?», le preguntó doña Paqui, la panadera, señalando su vientre. «Muy movida. Creo que será futbolista del Osasuna», rió Elena, aceptando el cambio que le devolvía. El piso que compartía con Rubén estaba en un edificio de ladrillo rojizo típico de los años 80. 3 plantas sin ascensor, pero a ella no le importaba subir las escaleras. «Es ejercicio para el parto», se repetía siguiendo los consejos de Maite, su matrona del centro de salud. Cuando llegó al rellano, notó algo extraño. La puerta estaba entreabierta, no completamente abierta, sino apenas unos centímetros, como si alguien hubiera salido rápido y no hubiera cerrado bien. Elena frunció el ceño. Rubén era meticuloso con la seguridad, especialmente desde que trabajaba en la empresa de alarmas. «¿Rubén?», llamó suavemente, empujando la puerta. Un perfume desconocido le golpeó las fosas nasales. Dulce, floral, definitivamente no era el suyo. Tampoco el aftershave de su marido. Desde el salón llegaban voces ahogadas, risas bajas que se cortaban abruptamente cuando sus pasos crujieron sobre el parquet. Elena dejó las bolsas en el recibidor, con el corazón empezando a latir más rápido. No era paranoia del embarazo. Algo estaba fuera de lugar en su hogar. «¿Rubén? ¿Está todo bien?». Silencio absoluto. Avanzó por el pasillo, con la mano apoyada en la pared de color mostaza que habían pintado juntos el verano anterior. Cada paso la acercaba más a una verdad que su mente se negaba a procesar. La puerta del dormitorio estaba cerrada, pero por la rendija de abajo se filtraba una luz tenue y el murmullo de susurros. Elena empujó la manilla despacio y vio a Rubén sentado en el borde de su cama matrimonial, con una mujer morena de melena rizada posada sobre sus rodillas. Ella llevaba solo una toalla blanca del baño, con el pelo húmedo goteando sobre los hombros desnudos. La mujer se giró y la miró directamente a los ojos, sin el menor asomo de vergüenza. «Vaya, parece que la invitada principal llegó antes de tiempo», dijo con una sonrisa fría, sin moverse de su posición. Elena reconoció inmediatamente esa voz. Laura Segura, la nueva técnica de sistemas que Rubén había mencionado varias veces en las últimas semanas. «Es muy eficiente», decía. «Aprende rápido». Su marido levantó la vista, y por un momento sus ojos se encontraron. No había sorpresa en su rostro. No había shock ni explicaciones atropelladas. Solo una mirada vacía, casi molesta. «Elena», murmuró, «no deberías estar aquí a esta hora». Las palabras le llegaron como puñaladas. «No puedo explicártelo», o «no es lo que parece». Simplemente que no debería estar en su propia casa. Ella abrió la boca pero no salió ningún sonido. El móvil se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo. Su bebé se movió dentro de ella, como si hubiera sentido la conmoción de su madre. Sin decir una palabra, Elena dio media vuelta y echó a correr. Elena bajó las escaleras de 2 en 2, con las manos temblorosas aferradas a la barandilla de metal. El eco de sus pasos resonaba en el hueco de la escalera como martillazos en su pecho.
Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba estar lo más lejos posible de esa imagen que se había grabado a fuego en su retina. En la calle, el aire frío de octubre le golpeó la cara como una bofetada. Se dirigió hacia la parada del autobús sin rumbo fijo, con la mente completamente en blanco. Una señora mayor la miró preocupada al verla caminar tan deprisa con esa barriga de 7 meses. ¿Se encuentra bien, hija? Elena no respondió. No podía. Las palabras se le habían quedado atascadas en algún lugar entre el corazón y la garganta. Subió al primer autobús que paró, sin mirar siquiera el destino. Pagó el billete con las monedas que le quedaban del pan y se sentó al fondo, con la vista perdida en las calles de Pamplona que desfilaban por la ventanilla. Casas de piedra gris, farolas que empezaban a encenderse, gente normal viviendo vidas normales, gente que no acababa de descubrir que su matrimonio era una mentira. El autobús la llevó hasta la zona vieja, cerca de la plaza del castillo. Elena se bajó y caminó sin destino hasta encontrar una pensión pequeña con un cartel de habitaciones libres, colgando de una ventana. La regentaba una mujer entrada en años que la miró con curiosidad pero sin hacer preguntas. 50 euros la noche, desayuno incluido, dijo mientras le tendía una llave oxidada. Habitación 12, segunda planta. La habitación era diminuta. Una cama individual con colcha de flores descoloridas, un armario de melamina blanca y un lavabo con grifo que goteaba. Pero tenía algo que Elena necesitaba desesperadamente: silencio. Se sentó en el borde de la cama y por fin las lágrimas vinieron. Lloró por la humillación, por la traición, por los últimos meses de embarazo que había imaginado tan diferentes. Lloró hasta quedarse sin fuerzas, con las manos protegiendo instintivamente a su bebé. Mientras tanto, en el piso de la Rochapea, Rubén intentaba mantener la compostura. «Se le pasará», le decía a Laura mientras se vestía con movimientos nerviosos. Elena siempre ha sido muy dramática. Laura se había envuelto en el albornoz de Elena, un detalle que a él no se le escapó pero que prefirió ignorar. «Mejor para nosotros», respondió ella, peinándose el cabello húmedo frente al espejo del dormitorio. «Así podremos estar juntos sin tener que andar con secretos». Pero cuando sonó el teléfono a las 9 de la noche, la tranquilidad se esfumó. Rubén, la voz de Ana Malvar, la madre de Elena, sonaba preocupada. «¿Está Elena contigo? He estado llamándola toda la tarde y no me coge el móvil». Sí, está aquí. Se ha quedado dormida», mintió, mirando a Laura que se pintaba los labios con el carmín de Elena. «Es que tenía cita con la matrona mañana temprano para el control de la diabetes gestacional. No es propio de ella no confirmar estas cosas». Rubén sintió que se le secaba la boca. Elena había desarrollado diabetes del embarazo el mes anterior, y los controles eran fundamentales. Ella nunca, jamás, se saltaría una cita médica relacionada con el bebé. Le digo que te llame mañana temprano», balbuceó. «Vale, pero que no se olvide. Ya sabes cómo se pone el doctor Echeverría cuando los pacientes no van a las citas». Cuando colgó el teléfono, Rubén miró alrededor del salón como si lo viera por primera vez. En la mesa del comedor había una carpeta negra que no recordaba haber visto antes. La carpeta que Elena siempre llevaba a las citas médicas, con todos los informes del embarazo, pero al abrirla, encontró algo que le heló la sangre. No eran solo ecografías y analíticas. Había impresiones de conversaciones de WhatsApp, capturas de pantalla de correos electrónicos corporativos, fotos tomadas con zoom desde la ventana de un café, y un pendrive pegado con celo a la contraportada. Sus propias palabras le devolvían la mirada desde el papel. «Laura, mi mujer está tan obsesionada con el bebé que no se entera de nada más. Es perfecta para nosotros. Elena es buena persona, pero demasiado ingenua. No sospecha ni sospechará nunca. Cuando nazca el crío, ella estará tan ocupada que tendremos más libertad». Las manos le temblaron al pasar las páginas. Había conversaciones que ni siquiera recordaba haber tenido. Fotos de él saliendo de moteles durante el horario laboral, justificantes médicos falsos que había presentado en la empresa para poder verse con Laura. Y lo peor de todo, un audio transcrito donde Laura decía claramente: «Rubén, esa mujer es un obstáculo. Mientras esté ahí, tú nunca serás completamente mío. Hay que hacer algo antes de que nazca el bebé y se complique todo más». «¿Qué es esto?», susurró, con la voz quebrada. Laura se acercó por detrás y miró por encima de su hombro.
Su rostro cambió por completo. Joder, Rubén, ¿tu mujer nos estaba espiando? Él negó con la cabeza, confundido y aterrado. Elena no es así. Ella confía en mí ciegamente. Nunca sospecharía, pero las pruebas estaban ahí. Fechas, horas, lugares, todo documentado con la meticulosidad de alguien que había estado recopilando información durante semanas. Elena lo sabía todo, y ahora había desaparecido. A la mañana siguiente, Elena despertó en la pensión con el cuerpo dolorido y los ojos hinchados. Su bebé se movía inquieto, como si hubiera percibido el estado emocional de su madre. Se duchó con el agua tibia que salía del grifo oxidado y se vistió con la misma ropa del día anterior, vaqueros premamá y jersey de lana burdeos, que ahora le parecían pertenecer a otra mujer, a otra vida. Desde la ventana de la habitación se veía el bullicio matutino de la calle Estafeta, turistas haciendo fotos del recorrido de los Sanfermines, jubilados tomando café con leche en las terrazas, vida normal que seguía su curso mientras la suya se había detenido por completo. En el centro de salud Mendillorri, la doctora Maite Irigoyen esperaba en su consulta. Elena Malvar tenía cita a las 9 para control de diabetes gestacional, y ya eran las 9:20. No era propio de ella retrasarse, menos aún tratándose de la salud del bebé. ¿Has llamado a casa?, le preguntó a Amaya, la administrativa. Sí, pero no responde nadie. El marido dijo ayer que le recordaría la cita. Maite frunció el ceño. En sus 15 años como matrona había aprendido a detectar las señales de alarma. Una embarazada de 7 meses con diabetes gestacional que falta a una cita sin avisar era motivo de preocupación. Mientras tanto, en las oficinas de Sistemas de Seguridad Navarra, Rubén Larrinaga intentaba concentrarse en los informes financieros mensuales, pero cada vez que miraba la pantalla del ordenador, veía reflejadas las palabras impresas que había encontrado en la carpeta de Elena. Sus compañeros notaron su nerviosismo. «Oye, Rubén, ¿estás bien?», le preguntó Ander del departamento técnico. «Pareces preocupado». «Es que, Elena», empezó a decir, pero se calló. ¿Cómo explicar que su esposa embarazada había desaparecido después de pillarlos en la cama? Laura llegó a las 10 en punto, como siempre, pero esta vez evitó su mirada y se dirigió directamente a su puesto de trabajo en el área técnica. También ella había pasado una noche en vela pensando en las implicaciones de esa carpeta. Lo que ninguno de los dos sabía era que Elena, desde su habitación en la pensión, había enviado un correo electrónico anónimo a las 4 de la madrugada. Para Dirección.Generalú Seguridad Navarra. Asunto. Denuncia por conducta inapropiada. Adjunto documentación sobre el uso indebido del tiempo laboral y recursos de la empresa por parte del supervisor financiero, Rubén Larrinaga, y la técnica, Laura Segura. Las pruebas incluyen conversaciones, fotografías y justificantes médicos fraudulentos. Una empleada preocupada por la reputación de la empresa. El correo incluía todas las capturas, fotos y transcripciones que Elena había recopilado durante semanas de sospechas silenciosas. A las 11:30, sonó el teléfono de César Echeverría, director general de la empresa. «Rubén, Laura, necesito verlos en mi despacho. Ahora mismo». El despacho de dirección tenía ventanales que daban al polígono industrial de Cordovilla. César, un hombre de 50 años con barba gris perfectamente recortada, los esperaba con una carpeta abierta sobre la mesa de roble claro. «Siéntense», dijo sin levantar la vista de los documentos. Rubén sintió que las piernas le flaqueaban. Junto a César estaba Nekane Subieta, la responsable de recursos humanos, con expresión grave. «Hemos recibido una denuncia anónima sobre su conducta profesional», comenzó César. «Y después de revisar la documentación adjunta, necesitamos aclaraciones inmediatas». Puso sobre la mesa las impresiones de sus conversaciones de WhatsApp. Laura se puso pálida como el papel. Esto es una violación de nuestra privacidad», balbuceó. «Su privacidad termina cuando usan el tiempo y los recursos de la empresa para fines personales», replicó Nekane con firmeza. «Rubén, ¿puedes explicarnos por qué presentaste 3 justificantes médicos falsos el mes pasado?» El silencio se volvió opresivo. Fuera se oía el ruido de las máquinas del taller y el tráfico de la carretera. «Yo necesitaba tiempo personal», murmuró Rubén. «¿Tiempo personal para qué exactamente?», insistió César,
señalando una foto donde se le veía saliendo de un motel con Laura en horario laboral. Porque aquí no parece que estuvieras enfermo. Laura intentó intervenir. Esa foto está sacada de contexto. Nosotros, la interrumpió Nekane. ¿Confirman entonces que mantienen una relación personal que está afectando a su rendimiento laboral? La trampa estaba tendida. Cualquier respuesta los hundiría más. ¿Dónde está su esposa, Rubén?, preguntó de repente César, porque según tengo entendido, está embarazada de 7 meses y ayer faltó a una cita médica importante. Rubén sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No lo sé, susurró. Desapareció ayer por la tarde. Qué casualidad, murmuró Nekane tomando notas. Desaparece el mismo día que se envía esta denuncia anónima. César cerró la carpeta con un golpe seco. Están suspendidos de empleo y sueldo hasta que la comisión disciplinaria tome una decisión definitiva. Tienen 48 horas para presentar sus alegaciones por escrito. Rubén y Laura salieron del despacho con las mejillas ardiendo de vergüenza. En el pasillo, varios compañeros los miraron con curiosidad mal disimulada. Las noticias volaban rápido en una empresa de 100 empleados. «Esto es culpa tuya», les hiceó Laura cuando llegaron al aparcamiento. «Tu estúpida mujer nos ha jodido a los dos». Pero Rubén ya no la escuchaba. Estaba pensando en Elena, sola en algún lugar de Pamplona, con 7 meses de embarazo y diabetes gestacional, y se dio cuenta de que había perdido mucho más que un trabajo. Había perdido a la única persona que realmente lo había querido. Elena pasó su segundo día en la pensión con una rutina extrañamente reconfortante. Desayunó tostadas con mantequilla en el pequeño comedor que olía a café torrefacto. Caminó por el casco viejo evitando las zonas donde pudiera encontrarse con conocidos, y por la tarde se sentó en los bancos de la plaza del castillo a observar a las madres que paseaban con sus cochecitos. Su bebé se movía constantemente, como si protestara por el estrés de su madre. Elena le hablaba en susurros, acariciándose la barriga a través del jersey de punto gris perla que había comprado en una tienda de segunda mano. «Perdona, pequeño. Mamá está un poco perdida ahora mismo». Mientras tanto, en el piso de la Rochapea, Rubén vivía sus propias horas más oscuras. No había dormido, apenas había comido, y cada vez que sonaba el teléfono se abalanzaba sobre él esperando que fuera Elena. A las 2 de la tarde llamó Ana Malvar, la madre de Elena. «Rubén, estoy muy preocupada. Elena no ha aparecido por el centro de salud y la doctora me ha llamado. ¿Qué está pasando?» «Ana, Rubén se mesó el cabello con desesperación. «Elena y yo tuvimos una discusión y se marchó ayer. No sé dónde está». «¿Una discusión?». La voz de Ana se volvió cortante. ¿Qué tipo de discusión hace que una mujer embarazada de 7 meses desaparezca sin llevarse ni la ropa? Rubén no sabía qué responder. ¿Cómo explicar que había destrozado su matrimonio por una aventura que ahora le parecía vacía y patética? «Voy para allá», dijo Ana antes de colgar. Media hora después, la mujer de 60 años, con el cabello cano recogido en un moño bajo, subía las escaleras del edificio con la determinación de una madre ofendida. Conocía a Rubén desde que Elena tenía 25 años, y siempre había desconfiado de su personalidad distante. «¿Dónde está mi hija?», preguntó sin preámbulos cuando él abrió la puerta. El piso olía a perfume extraño y había 2 tazas de café en la mesa del salón. Ana lo notó inmediatamente. «¿Has tenido visita?». Sus ojos se entrecerraron. «¿Anoche?». Rubén tragó saliva. No había pensado en limpiar las evidencias. «Ana, puedo explicártelo». «No me llames Ana. Señora Malvar para ti». Su voz cortaba como un cuchillo. «Y más vale que me expliques qué le has hecho a Elena para que salga corriendo de su propia casa». En ese momento, Ana vio la carpeta negra abierta sobre la mesa del comedor. Se acercó y comenzó a hojear los documentos con expresión cada vez más sombría. «Dios santo», murmuró al ver las capturas de conversaciones. «Eres un canalla». «Ana, señora Malvar, no es lo que parece». «¿No es lo que parece?». Le plantó cara con los ojos brillantes de ira. «Aquí dice claramente que llevas meses engañando a mi hija. ¿Y encima con una compañera de trabajo?». Rubén retrocedió, sintiendo el peso de la culpa como una losa sobre el pecho. «Fue un error. Estoy arrepentido. Solo quiero que Elena vuelva a casa». «¿Arrepentido?». Ana se rió con amargura.
Te has acostado con otra mientras tu mujer se mataba trabajando en el supermercado para llegar a fin de mes con tu sueldo, mientras ella te planchaba las camisas para que fueras presentable a esa empresa donde te has estado revolcando con esa cualquiera. Las palabras de Ana cayeron como martillazos. Rubén se dio cuenta de que había estado tan centrado en su aventura que había olvidado completamente los sacrificios diarios que Elena hacía por él, por ellos, por la familia que estaban formando. ¿Sabes lo que me preocupa de verdad?, continuó Ana, tomando su bolso. Que Elena está sola, embarazada, con diabetes gestacional, y tú estás aquí compadeciéndote en lugar de buscarla como un loco. Rubén asintió, avergonzado. Tienes razón, voy a buscarla. Llamaré a todos los hoteles, pensiones. No te molestes. Ana se dirigió hacia la puerta. Elena no quiere que la encuentres. Y después de ver esto, la entiendo perfectamente. Cuando Ana se marchó, Rubén se quedó solo en el silencio aplastante del piso. Miró alrededor. Las fotos de la boda colgadas en la pared del salón. La ropa premamá de Elena doblada en el dormitorio. Los libros sobre crianza que había estado leyendo con tanta ilusión. Su teléfono sonó. Era Laura. Rubén, tenemos que hablar. La empresa ha abierto un expediente disciplinario formal. Nekane me ha dicho que pueden despedirnos. No puedo pensar en eso ahora, murmuró él. Elena está desaparecida. ¿Y qué quieres que haga yo? La voz de Laura sonaba irritada. No es culpa mía que tu mujer sea tan dramática. Rubén colgó el teléfono sin responder. Por primera vez en meses, veía a Laura tal como era realmente. Una mujer egoísta y manipuladora que no había mostrado ni un ápice de preocupación por Elena o por el bebé que esperaba. Y él había arruinado su matrimonio por eso. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle, donde las farolas comenzaban a encenderse en el atardecer pamplonés. En algún lugar de la ciudad, Elena estaba sola, asustada y probablemente preguntándose cómo había podido equivocarse tanto con el hombre que había elegido para ser el padre de su hijo. Rubén cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió ganas de llorar. El miércoles por la mañana, Elena despertó con contracciones leves que la asustaron. No eran regulares, pero tampoco debía ignorarlas. Se duchó con agua templada y decidió que no podía seguir posponiendo el control médico. Su bebé era lo más importante, por encima de su orgullo herido. Llamó al centro de salud desde el teléfono de la pensión. «¿Doctora Irigoyen? Soy Elena Malvar. Siento no haber acudido ayer a la cita. Elena, por fin». Estaba muy preocupada. La voz de Maite sonaba aliviada. «¿Dónde estás? Tu madre y tu marido han estado llamando». «Estoy bien. ¿Podría darme cita para hoy? Es urgente». «Por supuesto. Ven a las 11. Y Elena, trae a alguien contigo si puedes. No me gusta que vengas sola en tu estado». A las 11 menos cuarto, Elena entró en el centro de salud Mendillorri con paso vacilante. Llevaba un abrigo de lana color camel que había pertenecido a la dueña de la pensión, quien se lo había prestado al ver que solo tenía ropa ligera. Maite la examinó con la minuciosidad de una madre experimentada. «La tensión está un poco alta y el bebé muestra signos de estrés», le explicó mientras revisaba los resultados. «¿Has estado pasando por alguna situación complicada?» Elena asintió sin levantar la vista de sus manos. Mi marido me está siendo infiel. Lo descubrí antier». Maite dejó el estetoscopio sobre la mesa y se sentó frente a Elena. «¿Tienes dónde quedarte? Familia, amigos. Estoy en una pensión. No quiero que nadie sepa dónde estoy todavía. Elena, entiendo que necesites tiempo, pero tu bebé necesita estabilidad. El estrés puede complicar la diabetes gestacional. ¿Has estado tomando la medicación?» Elena negó con la cabeza avergonzada. «Se me olvidó llevarla cuando salí de casa». Maite escribió una receta nueva y le dio una cita para la semana siguiente. «Cuídate mucho. Y si necesitas hablar con alguien, tenemos un servicio de psicología perinatal. A veces ayuda». Mientras Elena salía del centro de salud, en las oficinas de Sistemas de Seguridad Navarra, se celebraba la vista disciplinaria que decidiría el futuro laboral de Rubén y Laura. En la sala de juntas se habían reunido César Echeverría, Nekane Subieta de Recursos Humanos, y Josu Mendizábal, representante del comité de empresa. Sobre la mesa estaban extendidos todos los documentos que Elena había recopilado, junto con las alegaciones que Rubén y Laura habían presentado.
Sus alegaciones son francamente insuficientes, comenzó César. Afirman que las pruebas son una violación de su privacidad, pero no niegan los hechos. Rubén y Laura permanecían sentados en sus sillas como escolares castigados. Ella se había vestido de negro, como si fuera a un funeral. Él no se había afeitado en 2 días. Rubén, has presentado 3 bajas médicas falsas, continuó Nekane leyendo el informe. Has usado el vehículo de empresa para fines personales en horario laboral, y ambos habéis mantenido relaciones íntimas en las instalaciones de la empresa. Eso último no es cierto, protestó Laura débilmente. ¿No? Josu levantó una fotografía. Esta imagen los muestra saliendo juntos del almacén principal un martes por la tarde. Los compañeros del turno de noche confirmaron que encontraron evidencias de actividad no laboral. El silencio se volvió opresivo. Laura miró a Rubén como si fuera culpa suya, pero él tenía la vista perdida en la ventana. Además, añadió César, tenemos testimonio de varios compañeros que confirman que su rendimiento laboral ha bajado considerablemente en los últimos 2 meses. Reuniones a las que no asistían, informes entregados con retraso. Era una situación temporal, murmuró Rubén. Estábamos resolviendo nuestros sentimientos. ¿Sus sentimientos? Nekane se quitó las gafas y lo miró con dureza. Usted es un hombre casado con una esposa embarazada. ¿Qué sentimientos tenía que resolver exactamente? La pregunta quedó flotando en el aire como una acusación. La decisión del comité es unánime, anunció César tras intercambiar miradas con sus colegas. Rubén Larrinaga queda despedido de forma procedente por incumplimiento grave de sus obligaciones laborales y uso indebido de los recursos de la empresa. Rubén sintió que el mundo se tambaleaba. Laura Segura queda despedida de forma procedente. Su periodo de prueba no ha sido superado debido a conducta inadecuada. Laura se puso en pie de un salto. Esto es injusto. No pueden arruinarnos la vida por esto. Ustedes han arruinado sus propias vidas, replicó Josu con firmeza, y han puesto en evidencia a esta empresa. Tienen 1 hora para recoger sus efectos personales. Cuando salieron del edificio, Laura se volvió hacia Rubén con los ojos inyectados de rabia. Esto es culpa tuya y de tu estúpida mujer obsesiva, le gritó en el aparcamiento. Me has arruinado la carrera profesional. A mí también me han despedido, respondió él, agotado. Sí, pero tú tienes experiencia. Yo acababa de empezar. ¿Quién va a contratarme ahora con esta mancha en mi currículum? Rubén la miró realmente por primera vez en meses. Vio a una mujer de 29 años, manipuladora y egoísta, que solo pensaba en sí misma. Ni siquiera había preguntado por Elena o por el bebé. Lo nuestro se ha acabado, le dijo sin más. Laura se rió con amargura. ¿Ahora te das cuenta? Perfecto. Has perdido a tu mujer, tu trabajo y a mí. Enhorabuena, Rubén. Eres un fracaso completo. Se alejó taconeando hacia su coche, dejándolo solo bajo el sol débil de octubre. Rubén se sentó en un banco del aparcamiento y se dio cuenta de una terrible verdad. Laura tenía razón. Había perdido todo lo que le importaba por una mujer que no valía ni una 10ª parte de lo que Elena había significado para él. Y ahora, sin trabajo y sin familia, se enfrentaba a un futuro tan vacío como el aparcamiento donde se había quedado solo. Elena llevaba 1 semana en la pensión cuando tomó la decisión más importante de su vida. Era viernes por la mañana y estaba sentada en el pequeño balcón de su habitación, viendo cómo la gente se dirigía a sus trabajos por las calles empedradas del casco antiguo. Su bebé se movía suavemente, como si hubiera encontrado por fin la paz que su madre tanto necesitaba. Había hablado con su madre la noche anterior desde el teléfono fijo de la recepción. Mamá, estoy bien, el bebé está bien, pero no voy a volver con Rubén. Hija, piénsalo bien. Ana había respondido con la voz cargada de preocupación. Tienes 7 meses de embarazo. Necesitas estabilidad. La estabilidad no viene de estar con un hombre que no me respeta. Viene de respetarme a mí misma. Después de colgar, Elena había tomado su decisión. Se marcharía de Pamplona. Empezaría de nuevo en otro lugar, donde nadie conociera su historia, donde pudiera criar a su hijo con dignidad y alejada de las miradas compasivas de los conocidos. Había ahorrado dinero durante meses trabajando en el Mercadona, guardando céntimo a céntimo en una cuenta que Rubén desconocía. Tenía suficiente para alquilar un piso pequeño y vivir modestamente hasta que pudiera volver a trabajar después del parto. Bajó a la recepción y llamó a varias inmobiliarias de Logroño,
Era una ciudad lo suficientemente cerca para no alejarse demasiado de su madre, pero lo bastante lejos para empezar de cero. ¿Busca algo en particular?, le preguntó Marta, la agente inmobiliaria. Un piso pequeño, un dormitorio, cerca del centro de salud y con buenas comunicaciones. Voy a ser madre soltera. Perfecto. Tengo varias opciones. ¿Puede venir el lunes a verlos? Mientras Elena organizaba su nueva vida, Rubén vivía el peor momento de la suya. Sin trabajo, sin Laura, y con Elena desaparecida, se había convertido en un fantasma que vagaba por el piso vacío de la Rochapea. El viernes por la tarde, desesperado, se dirigió a la casa de Ana Malvar en el barrio de Aspilagaña. Era un chalet adosado de ladrillo rojizo con un pequeño jardín donde Ana cultivaba hortensias y geranios. Llamó al timbre con las manos temblorosas. ¿Qué quieres? Ana abrió la puerta pero no lo invitó a pasar. Necesito saber si Elena está bien. Por favor. Está perfectamente sin ti. Ana, por favor. Soy el padre de su hijo. Tengo derecho a saber. ¿Derechos? Ana se rió amargamente. Perdiste todos tus derechos cuando te acostaste with esa fulana, mientras mi hija trabajaba como una mula para mantener vuestro hogar. Estoy arrepentido. Cometí un error terrible. Solo quiero hablar con ella. Ana lo observó durante un largo momento. Vio a un hombre de 37 años que había envejecido 10 años en una semana. Tenía ojeras, la barba descuidada y la ropa arrugada de quien no está cuidando de sí mismo. Elena va a mudarse, le dijo finalmente. Lejos de aquí. Va a empezar una nueva vida con su hijo. ¿Se va? ¿Dónde? Rubén sintió que el pánico le subía por la garganta. No te lo voy a decir, y ni se te ocurra seguirla o molestarla. Mi hija ha tomado la decisión más valiente de su vida, y no voy a permitir que tú se la arruines. Pero el bebé es mi hijo también. Un hijo necesita un padre, no un donante de esperma, replicó Ana con dureza. Tú elegiste a esa mujer antes que a tu familia. Ahora asume las consecuencias. Ana cerró la puerta dejando a Rubén plantado en el jardín, entre las hortensias que comenzaban a marchitarse con el frío otoñal. Esa misma noche, en el bar Choco de la calle San Nicolás, varios excompañeros de trabajo de Rubén comentaban los últimos acontecimientos mientras tomaban cañas y pinchos. No me lo puedo creer, decía Ander moviendo la cabeza. Rubén parecía un tipo serio. Yo siempre pensé que Laura era demasiado coqueta, añadió Miquel. Pero no pensé que fuera tan zorra como para meterse con un casado. Lo que me da más pena es Elena, intervino Itziar, una de las pocas mujeres de la empresa. La pobre trabajando en el súper embarazada mientras su marido se lo montaba con la niñata esa. ¿Sabéis que los han despedido a los dos? Preguntó Ander bajando la voz. Normal. César no iba a tolerar ese circo en la empresa. Ya bastante publicidad negativa tienen con el tema de las alarmas defectuosas del año pasado. ¿Y dónde está Elena ahora?, preguntó Itziar. Nadie lo sabe. Desapareció. Algunos dicen que se ha ido de Pamplona. Mejor para ella, sentenció Miquel, levantando su caña. Ojalá que encuentre a alguien que la valore de verdad. El grupo brindó en silencio, como en un funeral por el matrimonio de Elena y Rubén. Mientras tanto, Laura Segura empacaba sus cosas en el piso compartido que alquilaba en Bustinchuri, con otras 2 chicas. Sus compañeras de piso la miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio mal disimulado. ¿Es verdad que te han echado del trabajo por acostarte con un casado?, le preguntó Ainara, su compañera de habitación. No es asunto tuyo, gruñó Laura, metiendo la ropa en maletas con movimientos bruscos. Joder, Laura. La mujer estaba embarazada. ¿Cómo has podido hacer algo así? Laura se giró hacia ella con los ojos encendidos de rabia. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Rechazar al amor de mi vida porque estuviera casado? El amor no entiende de papeles. ¿Amor? Ainara se rió con incredulidad. ¿Llamas amor a destrozar una familia? Su matrimonio ya estaba roto. Yo solo aceleré lo inevitable. Claro, por eso la mujer se escapó cuando os pilló, porque su matrimonio estaba roto. Laura no respondió. Cerró la maleta de un golpe y se dirigió hacia la puerta. Me voy a Madrid. Aquí ya no tengo nada que hacer. Mejor, murmuró Ainara cuando la puerta se cerró. Una menos. En el autobús hacia Madrid, Laura se repetía una y otra vez que había tomado la decisión correcta. Pamplona era una ciudad pequeña donde todo el mundo se conocía. En la capital podría reinventarse, encontrar un trabajo mejor, conocer hombres más interesantes que Rubén,
pero la realidad la golpeó desde el primer día. El piso compartido en lavapiés era diminuto y sucio. Sus 3 compañeros de habitación, 2 estudiantes de intercambio y una camarera, la miraron con desconfianza cuando llegó con sus maletas. ¿Tienes trabajo?, le preguntó David, un chico de Valencia que estudiaba periodismo. Lo encontraré pronto, mintió Laura. Tengo experiencia en sistemas informáticos. Mejor porque aquí cada uno paga su parte religiosamente. No mantenemos a nadie. El primer mes envió currículums a docenas de empresas tecnológicas. Las entrevistas empezaron bien, hasta que llegaba la pregunta inevitable. ¿Por qué dejó su anterior trabajo? Decidí cambiar de aires profesionales, respondía Laura con su sonrisa más convincente. Entiendo. ¿Podríamos contactar con sus antiguos supervisores para referencias? Y ahí se acababa todo. César Echeverría jamás le daría una buena referencia. ¿Y Laura? No podía arriesgarse a que contaran la verdad sobre su despido. Después de 40 entrevistas fallidas, tuvo que aceptar un trabajo como dependienta en una tienda de ropa de Príncipe Pío. El sueldo era la mitad de lo que ganaba en Pamplona, y su jefa, una mujer de 40 años llamada Rocío, la trataba como si fuera idiota. Laura, esa no es la forma de doblar las camisas, le gritaba delante de los clientes. ¿En qué mundo has vivido hasta ahora? Cada día era una pequeña humillación. Clientes que la despreciaban, compañeras que le hacían el vacío, un trabajo que estaba muy por debajo de su cualificación. Por las noches, en su cuarto compartido con Nerea, una chica madrileña que trabajaba de camarera, Laura intentaba mantener la fachada. ¿Y cómo es que una informática acaba vendiendo ropa?, le preguntó Nerea una noche. Es temporal. Estoy esperando a que salga algo mejor. Pero los meses pasaban y nada mejor aparecía. Su cuenta bancaria se vaciaba pagando el alquiler, la comida y los gastos básicos. Ya no podía permitirse salir de copas, comprarse ropa nueva o ir a la peluquería. Una noche de sábado, mientras sus compañeros de piso salían a divertirse, Laura se quedó sola viendo la televisión y comiendo un bocadillo. Su teléfono conservaba el número de Rubén, pero su orgullo le impedía llamarlo. ¿Y si le escribo un mensaje casual?, pensó varias veces, solo para saber cómo está, pero nunca se atrevió. Al día siguiente, Elena tomó el autobús a Logroño con una maleta pequeña y el corazón lleno de una extraña mezcla de miedo y esperanza. Mientras el paisaje riojano desfilaba por la ventanilla, se acarició la barriga y le habló en voz baja a su hijo. Vamos a estar bien, pequeño. Mamá va a cuidarte y vas a crecer en un hogar lleno de amor verdadero. Por primera vez en semanas, Elena sonrió. No sabía lo que le depararía el futuro, pero sí sabía una cosa. Valía la pena luchar por ella misma y por su hijo. 3 semanas después, Elena caminaba por el mercado de San Blas en Logroño con una bolsa de mimbre, eligiendo verduras frescas para la cena. Su vientre de 8 meses le dificultaba los movimientos, pero había encontrado una rutina reconfortante en su nueva vida. El piso que había alquilado en la calle Portales era pequeño pero acogedor. Un dormitorio, salón, cocina y un baño reformado. Las paredes de color vainilla le daban una sensación de calidez que hacía tiempo no experimentaba. ¿Para cuándo espera el bebé?, le preguntó Concha, la verdulera que ya la conocía de vista. Para diciembre, dentro de un mes aproximadamente. Su primero. ¡Qué emocionante! Concha le puso tomates extra en la bolsa. Estos no se los cobro, para que el pequeño nazca fuerte. Elena sonrió agradecida. En Logroño nadie conocía su historia. Era simplemente una mujer embarazada que había venido a empezar de nuevo, y eso le daba una libertad que no había sentido en meses. Se había inscrito en las clases de preparación al parto del Hospital San Pedro, donde había conocido a otras mujeres en su misma situación. Mercedes, una enfermera de 35 años, y Pilar, una profesora de 28, se habían convertido en sus primeras amigas en la ciudad. ¿El padre del bebé no viene a las clases?, le había preguntado Mercedes la semana anterior. No está en el panorama, había respondido Elena con naturalidad. Somos solo el bebé y yo. Mercedes había asentido sin hacer más preguntas. En las clases había mujeres de todo tipo, y ya no era extraño encontrar madres solteras que habían elegido criar a sus hijos por su cuenta. Mientras Elena construía su nueva vida, Rubén se enfrentaba a la realidad más cruda de su existencia. Sin trabajo desde hacía un mes, había agotado sus ahorros pagando la hipoteca del piso y los gastos básicos.
Sus intentos de encontrar empleo se topaban siempre con la misma pregunta incómoda. ¿Por qué dejó su anterior trabajo? Le preguntó Jesús Aguirre, director de una empresa de telecomunicaciones en Huarte. Hubo diferencias con la dirección sobre mi rendimiento laboral, mintió Rubén, sudando bajo el traje que había llevado a todas las entrevistas. Entiendo. ¿Y tiene referencias de sus antiguos supervisores? Rubén sabía que César Echeverría jamás le daría una buena referencia. El despido procedente manchaba su currículum de forma irreparable. Las empresas de seguridad de Navarra eran un círculo pequeño, y la noticia de su aventura y despido había corrido como la pólvora. Me pondré en contacto con usted, dijo Jesús con la sonrisa falsa de quien ya ha tomado una decisión. Rubén salió de la oficina sabiendo que no lo llamarían. Era la 8ª entrevista en 3 semanas, todas con el mismo resultado. De vuelta en el piso de la Rochapea, se sentó en el sofá donde había pasado tantas tardes con Elena viendo series o planeando la decoración de la habitación del bebé. La habitación que ahora permanecía cerrada, llena de cunas y ropita que quizás nunca usaría. Su teléfono sonó. Era su hermano Iñaki desde Vitoria. Rubén, ¿cómo estás? Mamá está preocupada porque no apareces por casa. Estoy bien, mintió, solo un poco liado con el trabajo. ¿Y Elena? Mamá pregunta por el bebé. Ya debe de estar a punto de nacer. Rubén cerró los ojos. No había contado a su familia lo que había pasado. No sabía cómo explicar que había destruido su matrimonio por una aventura. Elena está bien. Todo va bien. ¿Seguro? Porque mamá dice que cuando la llama no responde nunca. Y tú tampoco vienes por casa. Es que estamos muy ocupados con los preparativos del bebé. Iñaki se quedó en silencio un momento. Rubén, si necesitas algo ya sabes que puedes contar conmigo. Eres mi hermano. Cuando colgó, Rubén se dio cuenta de que había añadido otra mentira a la montaña de engaños que había construido. Pronto tendría que contarle la verdad a su familia, y la vergüenza sería insoportable. Mientras tanto, en Madrid, Laura Segura vivía en un piso compartido en Lavapiés con 3 personas más. Había encontrado trabajo como dependienta en una tienda de ropa del centro comercial Príncipe Pío, un empleo muy por debajo de su cualificación, pero el único que había conseguido sin referencias. La humillación diaria se había convertido en su rutina. Esa mañana su jefa Rocío la había regañado delante de una clienta por no saber el precio de una blusa. ¿Cómo es posible que no sepas los precios de la mercancía?, le había gritado. Llevas aquí 2 meses. Lo siento, se me olvidó, murmuró Laura sintiendo cómo la clienta la miraba con desprecio. Pues apréndete el catálogo completo para mañana, o buscas otro trabajo. Durante la pausa del almuerzo, Laura se sentó sola en el centro comercial comiendo un bocadillo barato del supermercado. A su alrededor, ejecutivos y oficinistas almorzaban en restaurantes que ella ya no podía permitirse. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Laura Segura?, preguntó una voz masculina. Sí, soy yo. Soy Carlos Mendina, de Tecnologías Avanzadas. Hemos revisado su currículum y nos gustaría concertar una entrevista. El corazón de Laura se disparó. Por fin, una empresa del sector tecnológico la había llamado. Por supuesto. ¿Cuándo les vendría bien? Mañana a las 10. Pero antes, necesitamos que nos facilite contactos de sus antiguos empleadores para referencias. La sonrisa se le borró de la cara. ¿Es absolutamente necesario? Me temo que sí. Es política de la empresa. Laura colgó sabiendo que había perdido otra oportunidad. César Echeverría jamás le daría una referencia positiva, y mentir sería peor. Por la noche, en el piso compartido, sus compañeros celebraban el cumpleaños de David. Laura se había ofrecido para traer algo, pero cuando llegó al supermercado se dio cuenta de que no tenía suficiente dinero para comprar nada decente. ¿No traes nada?, le preguntó Nerea cuando llegó con las manos vacías. Es que se me olvidó, mintió Laura muriéndose de vergüenza. Qué raro. Siempre se te olvida todo cuando hay que aportar algo. Durante la cena, Laura se quedó en su cuarto fingiendo que tenía dolor de cabeza, mientras escuchaba las risas y conversaciones desde el salón. Ya nadie la incluía en los planes del piso. Se había convertido en la inquilina problemática, que siempre tenía excusas para no pagar su parte de los gastos extras. Abrió Facebook por primera vez en semanas y vio que tenía varios mensajes sin leer. Su corazón dio un vuelco cuando vio que uno era de Rubén. Laura,
Sé que las cosas terminaron mal entre nosotros, pero me gustaría saber cómo estás. ¿Podríamos hablar? El mensaje tenía fecha de 3 semanas atrás. Con las manos temblorosas, escribió una respuesta. Rubén, estoy bien. Madrid es genial. ¿Cómo estás tú? Esperó 20 minutos. 1 hora. Toda la noche. Rubén nunca respondió. Sus nuevos compañeros de piso no sabían nada de su pasado, y ella se había inventado una historia sobre haber venido a Madrid para empezar una nueva etapa profesional. ¿Y por qué dejaste Pamplona?, le había preguntado Nerea, su compañera de habitación. Quería probar suerte en la capital. En Navarra las oportunidades son limitadas, pero por las noches, sola en su cama individual de un cuarto compartido, Laura no podía evitar recordar los meses con Rubén. No porque lo echara de menos a él, sino porque echaba de menos la sensación de poder que había tenido siendo la otra, la adrenalina de los encuentros secretos, la excitación de tener algo que otra mujer creía que era suyo. En Madrid era una más entre millones, sin historia, sin drama, sin la atención que tanto había disfrutado. Su teléfono conservaba aún el número de Rubén, aunque él nunca la había llamado desde el día que rompieron en el aparcamiento de la empresa. A veces sentía la tentación de escribirle, pero su orgullo se lo impedía. Un jueves por la noche, mientras cenaba un bocadillo en el descanso de la tienda, vio una fotografía en Facebook que le heló la sangre. Era Ana Malvar, subiendo una foto desde el Hospital San Pedro de Logroño. La imagen mostraba un ramo de flores rosas con una tarjeta que decía: «Para la futura mamá más valiente del mundo, tu familia que te quiere». En los comentarios, Ana había escrito: «Mi nieta nacerá pronto. Elena está radiante y feliz en su nueva vida». Laura sintió una punzada de rabia y envidia. Elena no solo había sobrevivido, sino que había salido fortalecida. Había conseguido empezar de nuevo mientras que ella se había visto obligada a huir y esconderse. El contraste era brutal. Elena esperando un bebé rodeada de amor en una nueva ciudad, mientras Laura vendía ropa en un trabajo de mierda, viviendo en un cuarto compartido con gente que cada día la respetaba menos. Borró la aplicación de Facebook de su teléfono y nunca más volvió a buscar noticias de Pamplona. Pero el daño ya estaba hecho. Por primera vez desde que había llegado a Madrid, Laura se dio cuenta de que había perdido en todos los sentidos posibles. En Logroño, Elena se preparó un té de manzanilla y se acomodó en el sofá de segunda mano que había comprado en una tienda de muebles usados. Tenía las clases de preparación al parto por la mañana, y por la tarde vendría Mercedes a ayudarla a montar la cuna, que había comprado en el Corte Inglés. Se acarició la barriga y sonrió. Su hijo nacería en un hogar lleno de amor, lejos de mentiras y traiciones, y eso era todo lo que necesitaba para ser feliz. El 15 de diciembre, a las 4 de la madrugada, Elena despertó con contracciones regulares que le cortaban la respiración. Durante las últimas semanas había tenido falsas alarmas, pero esta vez era diferente. El dolor era más intenso, y tenía un ritmo que reconoció inmediatamente de las clases de preparación al parto. Se duchó rápidamente y llamó a Mercedes, quien había insistido en ser su acompañante en el parto. «Mercedes, creo que ya es hora», le dijo con la voz entrecortada por una contracción. «Voy para allá. Ten preparada la bolsa y respira como te enseñaron». En el Hospital San Pedro, la matrona Carmen Jiménez recibió a Elena con la profesionalidad cariñosa que la caracterizaba. «Vamos a ver cómo está esa pequeña princesa», le dijo mientras la examinaba. «Tienes 4 centímetros de dilatación. Aún queda un ratito, pero todo va perfectamente». Mercedes le cogió la mano y le hablaba suavemente entre contracción y contracción. «Eres muy valiente, Elena. Tu hija va a estar muy orgullosa de ti». A las 2 de la tarde, después de 10 horas de trabajo de parto, Elena dio a luz a una niña de 3 kilos y 200 gramos. Cuando la colocaron sobre su pecho, con el cabello oscuro húmedo y los ojos cerrados, Elena sintió que todo el dolor y toda la traición de los últimos meses se desvanecían. «Hola, Maite», le susurró, acariciándole la mejilla. «Soy tu mamá». Había elegido ese nombre semanas atrás, en honor a la matrona de Pamplona que tanto la había cuidado durante el embarazo, pero también porque le gustaba la dulzura y la calidez que transmitía. Maite Malvar. Su hija llevaría su apellido, no el de Rubén. Mercedes lloró de emoción al ver el momento. «Es preciosa, Elena, idéntica a ti».
Esa tarde, Ana Malvar llegó desde Pamplona en el primer tren. Cuando vio a su nieta por primera vez, se le escaparon las lágrimas. «Es perfecta», murmuró tomándola en brazos con la delicadeza de quien ha esperado mucho tiempo ese momento. «Mira esos deditos. Y tiene tu nariz, Elena». «Mamá, quiero que sepas que he tomado una decisión», le dijo Elena desde la cama del hospital. «Maite no va a llevar el apellido de Rubén, solo el mío». Ana asintió con aprobación. «Me parece perfecto. Ese hombre perdió el derecho a ser su padre cuando eligió a esa mujer antes que a vosotras». Mientras madre e hija disfrutaban de la llegada de Maite, en Pamplona se desataba una tormenta familiar que Rubén ya no podía evitar. Su hermano Iñaki había llegado de visita sorpresa y se había encontrado el piso medio vacío, con facturas sin pagar acumuladas en la mesa, y Rubén en pijama a las 3 de la tarde. «¿Qué coño está pasando aquí?», le preguntó Iñaki mirando alrededor. «¿Dónde está Elena? ¿Y por qué tienes esta pinta?». Rubén se desplomó en el sofá y finalmente contó la verdad, todo. La aventura con Laura, la carpeta con las pruebas, el despido, la desaparición de Elena, los meses de búsqueda infructuosa. Iñaki lo escuchó en silencio, con la cara cada vez más seria. «Joder, Rubén, ¿te has vuelto loco? Elena estaba embarazada. ¿Cómo has podido hacerle eso? Ya lo sé, ya sé que la cagué, pero no sé dónde está. No sé si el bebé ya ha nacido. No sé nada». Iñaki se levantó y empezó a caminar por el salón. «Tengo que contárselo a mamá y a papá. No puedo mentirles más. Por favor, Iñaki, ya está todo perdido. No hagas que se avergüencen más de mí». «¿Que se avergüencen más? Rubén, tú eres el que debería estar avergonzado. Mamá lleva meses preguntando por Elena y por su primer nieto. Papá ha estado comprando regalos para el bebé. ¿Y tú les has estado mintiendo todo este tiempo?». Esa noche, Iñaki llamó a sus padres desde su hotel. Carmelo y Begoña Larrinaga, de 65 y 62 años respectivamente, escucharon la historia en shock absoluto. «No puede ser», murmuró Begoña. «Rubén no sería capaz de hacer algo así». «Mamá, yo también pensé eso, pero está destrozado. Ha perdido el trabajo, ha perdido a Elena, ha perdido todo». Carmelo, hombre de pocas palabras pero principios firmes, fue directo al grano. Esa chica era una buena mujer, trabajadora, educada, nos trataba como a su propia familia, y Rubén la ha traicionado de la peor manera posible. Al día siguiente, los padres de Rubén llegaron a Pamplona desde su casa de Tafalla. Encontraron a su hijo en un estado lamentable, sin afeitar, con la ropa sucia, y los ojos hundidos de quien no duerme bien desde hace meses. Begoña, a pesar de la decepción, intentó abrazarlo, pero Carmelo fue más duro. «Hijo, me has decepcionado más de lo que puedas imaginar», le dijo sin tapujos. «Elena era como una hija para nosotros, y ese bebé es nuestro nieto, esté donde esté. Papá, estoy arrepentido. Si pudiera volver atrás, pero no puedes. Y ahora mismo lo único que importa es encontrar a Elena y al bebé. Tienen que estar en algún sitio». Begoña se acercó a la mesa donde seguía la carpeta con las pruebas que Elena había dejado. «¿Esto es lo que encontró Elena?», preguntó hojeando las conversaciones impresas. Rubén asintió avergonzado. «Dios mío, Rubén». Begoña se llevó la mano al corazón. «¿Cómo pudiste escribir estas cosas sobre ella? Demasiado ingenua. No sospecha nada. ¿Así hablabas de tu mujer embarazada?». Estaba confundido. «Laura me había...». «No eches la culpa a otra persona», estalló Carmelo. «Tú eres un hombre adulto. Tú tomaste esas decisiones». El silencio se hizo pesado en el salón. «Vamos a encontrarla», dijo finalmente Begoña. «De alguna manera vamos a encontrar a Elena y a nuestro nieto. Y tú vas a pedirles perdón de rodillas, aunque sepamos que no te lo van a dar». Mientras tanto, en Logroño, Elena daba el pecho a la pequeña Maite en la tranquilidad de su habitación del hospital. Fuera había empezado a nevar ligeramente, y los copos se pegaban al cristal de la ventana creando un paisaje de cuento. Su hija la miraba con esos ojos oscuros e inteligentes que ya parecían entender que estaba en brazos de alguien que la amaría incondicionalmente. «No necesitamos a nadie más», le susurró Elena. «Solo nos tenemos la una a la otra, y es suficiente». Pero lo que Elena no sabía era que su tranquilidad estaba a punto de verse perturbada por la tormenta que se avecinaba desde Pamplona. 2 días después del nacimiento de Maite,
Ana Malvar cometió el error que cambiaría todo. Emocionada por la llegada de su nieta, publicó en Facebook una foto de las flores que había llevado al hospital, sin pensar en las consecuencias. La imagen mostraba un ramo de rosas blancas junto a una tarjeta que decía, «Para Maite y su valiente mamá, con todo nuestro amor». Al fondo, apenas visible, se veía el logo del Hospital San Pedro de Logroño. En Tafalla, Begoña Larrinaga revisaba obsesivamente las redes sociales buscando cualquier pista sobre Elena. Cuando vio la publicación de Ana a las 11 de la noche, llamó inmediatamente a su marido. «Carmelo, despierta. Creo que he encontrado algo». «¿Qué?» «La madre de Elena ha puesto una foto en Facebook. Del hospital de Logroño. Habla de Maite. Debe ser el bebé». Carmelo se incorporó en la cama, completamente despierto. «¿Estás segura? Mira tú mismo». Le enseñó el teléfono. «Para Maite y su valiente mamá. ¿Quién más puede ser?» Al día siguiente, sin decirle nada a Rubén, Begoña y Carmelo se dirigieron a Logroño en su Ford Focus plateado. Llegaron al Hospital San Pedro a las 2 de la tarde y se dirigieron a información. «Disculpe», le dijo Begoña a la recepcionista, una chica joven con el cabello recogido en una coleta. «Buscamos a una paciente que dio a luz hace unos días, Elena Malvar. ¿Son familiares?», preguntó la chica con profesionalidad. «Somos los abuelos del bebé», mintió Carmelo. «Venimos desde Tafalla para conocer a nuestro nieto». La recepcionista consultó el ordenador. «Lo siento, pero Elena Malvar fue dada de alta ayer por la mañana. Ya no está ingresada». Begoña sintió que se le caía el alma a los pies. «¿Podría decirnos cómo estaba? ¿El bebé nació bien?». La chica los miró con simpatía. «Una niña preciosa, 3 kilos y 200 gramos. Madre e hija perfectamente». «¿Una niña?». Carmelo sintió que se le humedecían los ojos. «¿Cómo se llama?». «Maite. Maite Malvar». Durante el resto de la tarde, Begoña y Carmelo recorrieron las calles de Logroño buscando a Elena sin éxito. Preguntaron en farmacias cercanas al hospital, en tiendas de bebés, en el registro civil. Nadie había visto a una mujer joven con un bebé recién nacido. Mientras tanto, Elena disfrutaba de sus primeros días en casa con Maite. El pequeño apartamento de la calle Portales se había transformado en un refugio de amor maternal. Mercedes y Pilar, sus amigas de las clases de preparación al parto, se turnaban para ayudarla con las tareas domésticas y acompañarla en los momentos de dudas propias de una madre primeriza. «¿Has pensado en contactar con el padre?», le preguntó Mercedes mientras preparaban té en la cocina. «Por el tema de la manutención y eso». Elena mecía suavemente a Maite, que dormía en sus brazos envuelta en una mantita de punto color lavanda. «No necesito nada de él. He ahorrado suficiente, y cuando Maite tenga unos meses volveré a trabajar». «Pero Elena, legalmente tienes derecho». «No quiero sus derechos ni su dinero», la interrumpió con firmeza. «Quiero que Maite crezca sin saber que su padre fue capaz de traicionar a su madre embarazada». Pilar, que estaba doblando ropita de bebé, levantó la vista. «¿Y si él se entera de que ha nacido? Si te busca, que me busque. Ya no soy la mujer ingenua que era antes. Ahora soy madre, y haría cualquier cosa por proteger a mi hija». Esa misma tarde, en Pamplona, Rubén recibía la llamada que tanto había esperado y tanto había temido. «Rubén, somos papá y mamá». La voz de Begoña sonaba agotada. «Hemos estado en Logroño». «¿En Logroño? ¿Por qué?». «Encontramos a Elena». «Bueno, no exactamente, pero sabemos que estuvo en el hospital. Ha tenido el bebé». Rubén sintió que el corazón se le desbocaba. «¿Está bien? ¿Y el bebé?». «Una niña. Se llama Maite. Nació el 15 de diciembre, 3 kilos y 200 gramos». Rubén se quedó en silencio, procesando la información. Tenía una hija, una niña que ya había cumplido 4 días y que no conocía. «¿Dónde están ahora?». «No lo sabemos. Ya les dieron el alta. Pero Rubén, tienes que venir a Logroño. Tenemos que encontrarlas». «¿Para qué? ¿Para que Elena me vuelva a rechazar? ¿Para que vea lo que he perdido? Para que conozcas a tu hija», intervino Carmelo con voz firme. «Para que le pidas perdón a Elena. Para que intentes arreglar aunque sea una pequeña parte del desastre que has provocado». Esa noche, Rubén no durmió. Se quedó despierto mirando las ecografías que Elena había dejado en la nevera, sujetas con imanes de recuerdo de sus vacaciones en San Sebastián. En una de ellas se veía claramente el perfil de la bebé, con la nariz respingona y los labios bien definidos.
Mientras Rubén procesaba la noticia del nacimiento de su hija, en Madrid, Laura vivía la peor semana de su vida. 3 días después de ser despedida de la tienda, había recibido un ultimátum de sus compañeros de piso. Tenía hasta el viernes para pagar los 200 euros que debía o tendría que marcharse. Desesperada, había salido a buscar cualquier trabajo. Había aplicado para ser camarera, limpiadora, repartidora de comida, pero nadie la cogía. Sin referencias laborales y con el aspecto cada vez más descuidado de quien está al límite, las entrevistas eran un desastre. Esa mañana, en un momento de pánico total, había hecho algo que jamás pensó que haría: llamar a Rubén para pedirle dinero. ¿Laura? Su voz sonaba sorprendida y distante. Rubén, sé que las cosas terminaron mal entre nosotros, pero necesito pedirte un favor. Estoy muy ocupado ahora, Laura, ¿qué quieres? Necesito dinero. Solo un préstamo. 500 euros. Te juro que te los devuelvo cuando encuentre trabajo. El silencio al otro lado fue aplastante. ¿Dinero? Laura, yo llevo 4 meses sin trabajo. Sobrevivo gracias a mis padres, no tengo ni un euro. Pero, y aunque lo tuviera, no te lo daría. Tú elegiste irte a Madrid. Tú elegiste destrozar mi vida. Apáñatelas como puedas. Y colgó. Laura se quedó sentada en un banco del Retiro, con las lágrimas corriendo por las mejillas. A su alrededor, gente normal vivía vidas normales, mientras ella se desmoronaba completamente. Esa tarde, cuando llegó al piso de lavapiés, sus compañeros la estaban esperando en el salón. Laura, lo sentimos mucho, le dijo David evitando su mirada, pero no has pagado lo que debes y no podemos seguir así. Por favor, dadme una semana más. He encontrado trabajo en... No, la interrumpió Nerea. Ya no podemos creerte. Siempre tienes excusas. Tienes hasta mañana para recoger tus cosas, añadió el tercer compañero, un chico extremeño que nunca le había dirigido la palabra. Laura subió a su cuarto y se sentó en la cama individual, mirando las 2 maletas con las que había llegado de Pamplona 4 meses atrás. Había venido llena de sueños de grandeza, creyendo que conquistaría Madrid y encontraría una vida mejor que la que había dejado atrás. Ahora no tenía trabajo, no tenía casa, no tenía dinero, y no tenía a nadie a quien recurrir. Abrió Facebook por primera vez en semanas y vio que Ana Málvar había subido una nueva foto. Elena sonriendo en una cama de hospital, con un bebé en brazos. El pie de foto decía: «Bienvenida al mundo, pequeña Maite. Mamá y abuela felices». Los comentarios estaban llenos de felicitaciones, hearts y mensajes de amor. Elena había dado a luz rodeada de cariño, mientras que ella, Laura, estaba sola en un cuarto miserable de Madrid, a punto de quedarse en la calle. Cerró el móvil y lloró hasta quedarse dormida, sabiendo que al día siguiente no tendría dónde ir. Su hija se llamaba Maite y ya había pasado 4 días sin conocerla. Al día siguiente, cargó el coche con las cosas del bebé que habían comprado juntos: la cuna de madera clara, el cochecito azul cielo, la ropa que Elena había ido eligiendo con tanto cariño en el Corte Inglés de Pamplona. Condujo hasta Logroño con las manos temblorosas sobre el volante, sin saber si Elena le permitiría siquiera ver a la niña, pero tenía que intentarlo, porque por primera vez en meses, no se trataba solo de él y de su arrepentimiento. Se trataba de Maite, y ella se merecía tener la oportunidad de decidir si quería conocer a su padre. El 23 de diciembre, una semana después del nacimiento de Maite, Elena salía de la farmacia de la calle Bretón de los Herreros, con vitaminas para la lactancia, cuando vio un Ford Focus plateado aparcado frente a su portal. Reconoció inmediatamente a Carmelo y Begoña Larrinaga, sentados en los asientos delanteros. Su corazón se aceleró, pero no de miedo, sino de una rabia fría que no había sentido nunca. Subió a su apartamento con paso firme, cerró la puerta con llave y llamó a Mercedes. «Están aquí, los padres de Rubén. Me han encontrado. ¿Quieres que vaya para allá?» «No, puedo manejar esto yo sola». 20 minutos después, sonó el timbre del portero automático. «Elena, soy Begoña, la madre de Rubén. Por favor, necesitamos hablar contigo». Elena respiró profundamente antes de responder. «No tengo nada que hablar con ustedes. Por favor, hija, solo queremos conocer a nuestra nieta. No hemos venido a juzgarte ni a molestarte». «¿Su nieta?».
La voz de Elena sonó cortante a través del interfono. Su hijo perdió todos los derechos sobre mi hija cuando decidió acostarse con otra mujer mientras yo estaba embarazada. Se hizo un silencio tenso al otro lado. Elena, sabemos lo que hizo Rubén. Estamos avergonzados y dolidos. Pero Maite es inocente de todo esto. Elena cerró los ojos. Sabía que tenían razón en eso, pero también sabía que abrir esa puerta significaba abrir una herida que había empezado a sanar. 5 minutos, dijo finalmente. Solo 5 minutos. Cuando Begoña y Carmelo entraron en el pequeño apartamento, se quedaron impresionados por la calidez del hogar que Elena había creado. Las paredes estaban decoradas con fotos de Maite. Había flores frescas en un jarrón de cristal, y todo olía a colonia de bebé y a felicidad. Maite dormía en su cuna junto a la ventana, con un rayo de sol invernal iluminándole el rostro. Begoña se acercó despacio, con lágrimas en los ojos. «Es preciosa», susurró, «idéntica a Rubén cuando era bebé. Se parece a mí», replicó Elena con firmeza. Carmelo carraspeó incómodo. «Elena, hemos venido a pedirte perdón en nombre de nuestro hijo. Lo que hizo es imperdonable, pero... Tienen razón, es imperdonable, y no pienso perdonarlo». Begoña se giró hacia ella. «¿Y nosotros? ¿Nosotros también hemos perdido el derecho a conocer a nuestra nieta?» Elena los observó durante un largo momento. Vio a 2 personas mayores, cansadas, que habían criado a un hijo que los había decepcionado profundamente. No eran culpables de las decisiones de Rubén. «Ustedes pueden conocer a Maite», dijo finalmente, «pero con condiciones muy claras. Las que tú digas. Primera, Rubén no puede venir aquí. Nunca. Segunda, si quieren ver a Maite, vendrán cuando yo diga, como yo diga. Tercera, no van a hablarle mal de mí a mi hija, pero tampoco van a intentar convencerme de que perdone a su hijo». Carmelo asintió solemnemente. «Nos parece justo». «¿Y Rubén?», preguntó Begoña. «¿Nunca podrá conocer a su hija?». Elena se acercó a la cuna y acarició suavemente la mejilla de Maite. «Cuando Maite tenga edad suficiente para decidir, será ella quien elija si quiere conocer a su padre. Yo no voy a negarle esa posibilidad, pero tampoco voy a facilitársela». En ese momento, sonó de nuevo el portero automático. Elena frunció el ceño y se acercó al interfono. «Sí, Elena, soy yo. Soy Rubén». La voz que había amado durante años ahora le sonaba extraña, lejana. Begoña y Carmelo se miraron con expresión culpable. «¿Le dijeron dónde vivía?», les preguntó Elena. «No siguió», confesó Carmelo. «Le dijimos que no viniera, pero...». Elena apretó el botón del interfono. «Vete, Rubén. No quiero verte. Por favor, Elena. Solo quiero ver a mi hija. Solo quiero pedirte perdón». «¿Perdón? ¿Crees que con perdón se arregla lo que me hiciste? ¿Lo que le hiciste a tu hija? Sé que no puedo arreglarlo, pero...». Elena soltó el botón y se alejó del interfono. Maite había empezado a despertarse y la tomó en brazos con delicadeza. Durante los siguientes 20 minutos, Rubén estuvo llamando al portero automático, pero Elena no respondió. Finalmente, se escuchó el ruido del coche alejándose. «Se ha ido», dijo Carmelo, asomándose a la ventana. «Bien». Elena se sentó en el sofá con Maite, que había empezado a buscar el pecho con movimientos instintivos. ¿Quieren conocer a su nieta o prefieren seguir hablando de su hijo? Durante la siguiente hora, Begoña y Carmelo se turnaron para cargar a Maite, para hablarle suavemente, para emocionarse con cada gesto de la bebé. Elena los observaba con atención, evaluando si podía confiar en ellos. «Es muy tranquila», comentó Begoña mientras mecía a la niña. «Duerme bien por las noches. Solo se despierta para comer», explicó Elena. «Es una bebé muy fácil. ¿Necesitas algo? ¿Pañales? ¿Ropa? ¿Algo para la casa?», preguntó Carmelo. «No necesito nada de ustedes. Tengo trabajo asegurado para febrero en una farmacia del centro. Maite y yo saldremos adelante solas». Cuando se marcharon, Elena se quedó sola con su hija en la tranquilidad del apartamento. La niña dormía plácidamente después de la comida, ajena a todo el drama que se había desarrollado a su alrededor. Elena se acercó a la ventana y vio cómo el Ford Focus se alejaba por la calle. En la esquina, reconoció el Seat León gris de Rubén, aparcado como si hubiera estado esperando. Cuando sus suegros pasaron junto a él, Rubén bajó del coche. Desde la ventana, Elena pudo ver cómo Begoña le gritaba:
como Carmelo lo empujaba con furia, como Rubén se encogía bajo el peso de la decepción de sus propios padres. La conversación duró apenas 5 minutos. Luego, Rubén se subió a su coche y se marchó en dirección contraria. Sus padres se quedaron unos minutos más en la calle, hablando con gestos de desesperación. Finalmente, también ellos se marcharon. Elena cerró las cortinas y se sentó junto a la cuna de Maite. «Papá quería conocerte», le susurró a la bebé, «pero papá tomó decisiones muy malas. Algún día, cuando seas mayor, tú decidirás si quieres darle una oportunidad». Maite abrió los ojos por un momento, como si hubiera entendido, y luego volvió a dormirse. Elena sonrió por primera vez en todo el día. Había ganado, no con venganza ni con odio, sino con dignidad. Había construido una nueva vida para ella y para su hija, y nadie podría quitársela. 2 años después, Logroño, diciembre de 2026. La nieve caía suavemente sobre el parque del Espolón, mientras Elena empujaba el columpio donde Maite, ahora de 2 años, se reía con esa risa cristalina que iluminaba cualquier día gris. La niña había heredado los ojos castaños de su madre y una personalidad alegre que conquistaba a todo el mundo. «Más alto, mami, más alto», gritaba Maite con las mejillas sonrosadas por el frío. Elena sonrió, envuelta en su abrigo de lana color caramelo. Los últimos 2 años habían sido una montaña rusa de emociones, pero también de crecimiento y sanación. Trabajaba como farmacéutica en la farmacia Mendoza del centro de Logroño, donde había encontrado no solo estabilidad económica, sino también el respeto de sus compañeros y clientes. Su jefa, Carmen Mendoza, una mujer de 50 años con un corazón enorme, se había convertido en una figura maternal que la apoyaba en todo. «Elena, tienes una llamada», le había dicho Carmen esa mañana. «Es de Pamplona». Era Begoña Larrinaga, quien cumplía religiosamente con las visitas mensuales que Elena le había permitido. Los abuelos habían respetado cada una de las condiciones impuestas, y poco a poco se había establecido una relación cordial, aunque distante. «¿Cómo está mi nieta?», preguntaba siempre Begoña. «Muy bien. Habla mucho, le gusta la música, y está empezando a dibujar rayas que dice que son casas. ¿Y tú? ¿Eres feliz?». Elena había tardado meses en poder responder honestamente a esa pregunta, pero ahora podía hacerlo sin mentir. «Sí, Begoña, soy feliz». En el columpio, Maite señaló hacia un banco donde un hombre joven leía un libro. «Mami, ¿ese es Dani?». Elena siguió su mirada y sonrió. Daniel Ruiz, pediatra del Hospital San Pedro, se había convertido en una presencia constante en sus vidas durante el último año. No había sido un flechazo ni una pasión arrebatadora. Había sido algo mucho más sólido. Respeto, compañía, risas compartidas y, poco a poco, un amor sereno y maduro. «Sí, cariño, es Dani». Daniel se acercó con esa sonrisa tranquila que tanto le gustaba a Elena. Era un hombre de 35 años, divorciado sin hijos, que había entendido desde el primer momento que Maite era la prioridad absoluta de Elena. «¿Qué tal las chicas más guapas de Logroño?», dijo besando a Elena en la mejilla y levantando a Maite del columpio. «Dani, mira cómo vuelo». Maite extendió los brazos como si fuera un avión. «Eres la mejor piloto que he visto nunca», le respondió él con la naturalidad de quien genuinamente disfruta de la compañía de los niños. Elena los observó caminar hacia los patos del estanque y sintió una paz que hacía tiempo no experimentaba. No era la felicidad ingenua de antes, sino algo más profundo y real. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Mercedes, que se había convertido en su mejor amiga y madrina no oficial de Maite. «¿Cenamos mañana? Pilar quiere contarnos algo importante». Elena respondió rápidamente y guardó el teléfono. Su círculo de apoyo en Logroño se había vuelto más sólido que cualquier relación que hubiera tenido en Pamplona. Eran amistades basadas en la honestidad, no en la historia compartida. Mientras caminaban de vuelta hacia el apartamento de la calle Portales, Elena pensó en Rubén. Había sabido por Begoña que había encontrado trabajo en una empresa de telecomunicaciones en Huesca, donde nadie conocía su pasado. Vivía solo, sin pareja estable, y según sus padres, había cambiado mucho. Pregunta por Maite constantemente, le había contado Begoña unos meses atrás. Tiene fotos suyas en su móvil, las que le envío yo, pero entiende que debe respetar tu decisión. Elena nunca respondía a esos comentarios. No sentía odio hacia Rubén,
pero tampoco sentía nada. Era como si fuera el recuerdo de otra vida, de otra mujer que ya no existía. En cuanto a Laura Segura, había desaparecido completamente del radar. Begoña había mencionado una vez que alguien la había visto en una tienda de Madrid, pero nadie sabía más detalles. Elena tampoco preguntó. Esa mujer era parte de un pasado que había decidido enterrar definitivamente. En el apartamento, mientras Daniel preparaba la cena y Maite jugaba con sus bloques de construcción, Elena se sentó en el sofá con una taza de té y abrió el álbum de fotos que había estado haciendo para su hija. Las primeras páginas mostraban el embarazo, las clases de preparación al parto, el momento del nacimiento. Pero las páginas más abundantes eran las de los últimos 2 años. Maite dando sus primeros pasos, diciendo sus primeras palabras, celebrando cumpleaños rodeada de amor. No había ni una sola foto de Rubén. ¿En qué piensas?, le preguntó Daniel sentándose a su lado. En que Maite va a tener preguntas sobre su padre cuando sea mayor. Y tú le dirás la verdad, que tomó malas decisiones, pero que eso no significa que ella tenga que cargar con su culpa. Elena lo miró con agradecimiento. Daniel nunca intentaba ser el padre de Maite, pero tampoco rehuía hablar del futuro que podrían construir juntos. ¿Crees que estoy siendo demasiado dura con él? Creo que estás protegiendo a tu hija, y creo que tienes derecho a decidir quién forma parte de vuestra vida. Esa noche, después de acostar a Maite en su cuna rosa pastel, Elena se quedó un momento mirándola dormir. La niña tenía 2 años y era feliz, sana, querida. No conocía la traición ni el abandono. Su mundo estaba lleno de personas que la valoraban y la protegían. Elena había cumplido su promesa. Se acercó a la ventana y miró hacia las luces de Logroño. En algún lugar de España, Rubén probablemente también estaría mirando por una ventana, pensando en la hija que había perdido por sus decisiones. Pero eso ya no era problema de Elena. Ella había elegido el amor propio por encima del rencor, la dignidad por encima de la venganza, y la felicidad por encima del pasado. Y había ganado. No solo había sobrevivido a la traición más dolorosa de su vida, había florecido. Fin. Mensaje final. Elena demostró que la verdadera fortaleza no está en la venganza, sino en la capacidad de reconstruirse con dignidad. Su historia nos enseña que, a veces, lo más valiente no es luchar por recuperar lo que perdimos, sino tener el coraje de construir algo mejor. Rubén y Laura enfrentaron las consecuencias naturales de sus decisiones, el aislamiento, la pérdida de respeto y la soledad que llega cuando se traiciona la confianza. No necesitaron castigos dramáticos. La vida misma se encargó de mostrarles el precio de sus actos. Y Maite creció rodeada del amor más puro, protegida por una madre que eligió su bienestar por encima de todo, incluso de su propio dolor. Pregunta para reflexionar. ¿Crees que Elena tomó la decisión correcta al alejar completamente a Rubén de la vida de Maite? ¿O debería haberle dado una segunda oportunidad por el bien de la niña? Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.